Y aún así, de tantos mensajes, no se arrepentían. Si usted mira ahí en este tiempo de Jeremías, Jeremías estuvo desde el 627 a.C. hasta 580. Y en el periodo de ese tiempo que vivió Jeremías, y en este periodo, oiga bien, sucedió la caída y el cautiverio de la nación del sur. ¿Vamos bien hasta ahí? La nación del norte ya había caído y ahora Dios estaba advirtiendo a la nación del sur que se tenían que arrepentir. Porque si no se arrepentían, venía juicio también para ellos. Y entonces Dios levanta a Jeremías. Jeremías fue contemporáneo de Ezequiel, fue contemporáneo de Daniel, y por acá también estuvo Habacuc, Sofonías. Pero Jeremías fue muy notable. Jeremías, el libro de Jeremías es donde abundan las profecías. Jeremías Dios lo usó de una manera única, especial. A Jeremías le dolía en su corazón lo que pasaba a su pueblo. Jeremías lloraba por este pueblo, por ver lo que no se arrepentía, por conocer los planes que Dios ya tenía, porque Dios se lo revelaba a él. Y Dios le decía a Jeremías, ve y dile a este pueblo que si no se arrepiente de esto, este es el juicio que trae a ellos. Y venía un rey y venía otro rey. En el tiempo de Jeremías, oiga bien, a Jeremías le tocó profetizar al pueblo durante 5 diferentes reinados. Y ahorita yo quiero ir ahí también. Solo estoy trayendo este background para que podamos entender qué es lo que estaba pasando en un panorama amplio, grande, qué estaba pasando con el pueblo de Dios. El pueblo, la nación escogida que Dios había escogido. La nación prometida por Dios a Abraham. Aquí estaba. La nación que dijo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ese mensaje, hermanos, es para ti y para mí. Él quiere ser tu Dios. Y Él quiere que tú y yo seamos su pueblo, su iglesia, sus hijos. Y Él constantemente nos sigue haciendo el llamado también a nosotros, a la obediencia. ¿Saben por qué? Porque tampoco quiere, dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, para que podamos estar con Él un día, para siempre, por la eternidad. Al pueblo se le advertía y se le decía, arrepiéntanse, dejen esto, dejen lo otro, comiencen a hacer esto, empiecen a hacer lo otro. Si ustedes hacen esto, yo les perdonaré. Y el pueblo no escuchaba, pero tenían oportunidad, porque Dios seguía hablando y seguía hablando. Dios en su amor intenta convencer a Judá. Les recordó la caída de Israel. Les dice, miren, así como pasó con el reino del norte, si no se arrepienten, esto viene para ustedes. Ellos ya habían visto, ellos fueron testigos de lo que había pasado con el pueblo del norte, con Israel. Así que el Señor les empieza a recordar, oigan, ustedes saben lo que pasó con sus hermanos, los del norte. Y por haber desobedecido, y por su rebeldía, y porque nunca se arrepintieron, no importa cuántos profetas Dios mandaba y les hablaba. ¿Se acuerdan la historia de Elías? Elías profetizó en el tiempo en que todavía estaba este reino del norte. Él iba y profetizaba. El rey Acab, ¿se acuerdan del rey Acab? Los profetas de Baal. El pueblo se rebelaba contra Dios, no quería saber nada de Dios. Elías fue uno de los profetas que padeció todo eso que estaba pasando el pueblo del norte. Y él profetizaba a este pueblo. El Señor Dios le recuerda al pueblo del sur la caída de los del norte. Y le dice, si no se arrepienten, esto viene para ustedes. Los comparó con las naciones paganas. Y fíjese las cosas que pasaban en las naciones paganas. Dice, como se avergüenza el ladrón
ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. La desolación de Israel se convirtió en la advertencia de Dios para que Judá evitara tal vergüenza. Estoy hablando de cuando Él les recuerda acerca de lo que pasó en el reino del norte. Evitará tu vergüenza, destrucción y cautiverio en tierra extranjera. Convertíos, hijos rebeldes, porque soy vuestro esposo. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aún así Judá no se arrepintió. Enseguida dice, los comparó con las naciones paganas. Dios señaló a naciones paganas que le mostraban más respetos a sus dioses que el que Judá le daba a Dios. Y luego les menciona dos naciones de ellas. Dice, Kitim y Sedar no habían cambiado sus ídolos ni los habían abandonado. En cambio Judá, dice lo que dice acerca de Judá, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Esto es lo que hacía el pueblo de Judá. Mas sin embargo Dios les está poniendo una comparación y les dice, miren, Kitim y Sedar, estos pueblos nunca cambian a sus ídolos, a sus dioses paganos. Pero Judá, oiga bien, y estos ídolos eran ídolos que no tenían vida ni poder, no eran reales. Pero este pueblo eran tan leales a estos ídolos que nunca los abandonaron. Y Dios les dice, ¿y ustedes, mi pueblo Judá? Me cambiaron la fuente de agua viva por cisternas rotas que no tienen agua. Luego enseguida dice que les envió hambruna, ya que suele pasar que cuando el pueblo o la persona está en necesidad, suele voltear hacia Dios. Entonces Dios dijo, bueno, voy a tratar a ver si mi pueblo se arrepiente y se vuelve a mí. Y dice que vino una sequía. Así que se refiere al hecho de que Dios retuvo la lluvia cuando la tierra se agrietó. Judá se enlutó y confesó, oiga bien, y confesó sus pecados delante de Dios y le dijo, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque tú has hecho como forastero. ¿Por qué nos tratas como que si no nos conoces? Obra, mira nuestra necesidad, mira, nos vamos a morir de hambre. No estés así como indiferente, como que si fueses forastero. Actúa por amor a tu nombre. Las cosas que el pueblo le estaba refiriendo a Dios. ¿Quién se ha hecho como forastero, oh Judá? ¿Vosotros a mí o yo a ustedes? Procuro ser vuestro Dios y volvéis vuestras espaldas a mí. O sea, me dan la espalda cuando yo intento ser su Dios. Para servir a un ídolo. ¿Quién ha desamparado a quién? Entonces, el pueblo reconocía sus pecados con sus labios, pero no con una transformación en sus vidas. Es decir, que a veces nos conmovemos porque estamos haciendo cosas que desagradan a Dios, pero solamente nos da remordimiento. Solamente decimos, es que yo le fallé a Dios o le estoy fallando, yo sé, y me da tristeza. Pero esa tristeza no cambia nada. No produce ninguna transformación. No produce ningún fruto. Fíjense que en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que no confundamos lo que es el arrepentimiento y lo que es solamente el remordimiento. Este pueblo se dolía de que, pues sí estamos ofendiendo a Dios, pero no se arrepentían. Así que Dios les hizo esto, pero ellos aún no se arrepentían. Les pidió un hombre que hiciera justicia y que buscara verdad. Les dijo, búsquense a un hombre que haga justicia y que busque la verdad.
encuentran. Por ese uno que ustedes encuentren y que ustedes lo escuchen a él, les voy a perdonar. Y dice que encargó Dios a Jeremías que fuera y se encargara de buscar a ese hombre. Y él fue y la respuesta fue: sus maldades se han multiplicado y no hay. Mas sin embargo, Jeremías pudo haber sido ese hombre. Pero el pueblo no escuchaba a Jeremías. El pueblo aborrecía a Jeremías por las tantas profecías de juicio que le traía. Los reyes se enojaban y lo ponían en la cárcel. Lo castigaban por las profecías que él les traía. Porque ¿a quién le gusta que le traigan profecías de juicio, verdad? A nadie. Yo no me sentiría feliz que me digan: mira, esto va a pasar si tú... Yo no estaría contenta. El pueblo no le gustaba que Jeremías viniera y trajera profecías de juicio, de advertencia. ¿Saben qué? Me estoy recordando de este reformador que fue antes de Lutero, que él decía: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Pero él se llamaba John Hus, el que decía esto. ¿Saben? Este pueblo prefería lo contrario. ¿Sí? Venían los falsos profetas y le decían: paz, paz, y ellos a eso sí les gustaba, cuando no había paz. Pero cuando venía Jeremías y traía palabra de Jehová, entonces se enojaban y maltrataban a Jeremías y lo encerraban en la cárcel. Y decían: ¿por qué vienes y traes estas palabras de juicio que nos va a ir mal? En lugar de que hubiera un arrepentimiento. Así que cuando no hay arrepentimiento, no puede haber obediencia. Dice que los apremió a huir al lugar seguro. Les enseñó, les decía, les estaba diciendo: oigan, tienen que buscar un lugar seguro. Y no se refería necesariamente a ir a meterse a las cuevas o algo así. Se refería a que se volvieran a él, porque en él sí iban a estar seguros. El enemigo iba a venir, la cautividad iba a venir, pero si ellos se arrepentían, ellos estarían seguros. Pero ellos tampoco se arrepintieron así. Les rogó apartarse de la idolatría. Y todo esto que estoy poniendo aquí, usted lo encuentra en todo el libro de Jeremías. Dice: léalo, hermano. Empiece en el capítulo 1 y empiece a leer. Y usted va a encontrar todas estas formas que Dios usó para atraer al pueblo de Judá para que se arrepintiera, para que no le llegara juicio, para que no fueran cautivos. Entonces, dice que les rogó apartarse de la idolatría. A los ídolos, dice, amaban, servían, seguían, buscaban y adoraban. Estaban sometiéndose al pecado en lugar de someterse al Salvador. Se dedicaban a fuerzas destructoras en lugar de ellos pedir y buscar redención en el Señor. Así que el Señor les decía que dejaran la idolatría y ellos hacían todo lo contrario. Pero el Señor quería rescatarlos, salvarlos del juicio que venía. También los amenazó que serían como Silo y como Efraín. Esta historia tiene que ver, ustedes recuerdan cuando en el tiempo de Elí y vinieron los filisteos y el pueblo peleó contra ellos, les quitaron el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Ahí es donde el Señor llegaba, visitaba a su pueblo. Era símbolo, representaba la presencia de Dios. Y ellos la perdieron. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Has perdido la presencia de Dios? ¿Te has encontrado en lugar seco? ¿Y has sentido ese redarguir del Espíritu Santo hablándote a tu interior? Búscame, porque en mí encontrarás fuentes de agua viva. Y Él llama a su pueblo a que nos volvamos a Él, a que busquemos de Él, a que anhelemos su presencia.
Entonces él dice que los amenazó con que serían como Silo. Esa historia, este pueblo recordaba esa historia como algo desagradable, como algo que no quisieran que hubiese pasado. A todo el pueblo, cuando se le hablaba de la historia de Silo, ellos sabían de qué se trataba. Entonces Dios le dice a Jeremías: ve y diles que esto va a pasar. Así que les advirtió y los amenazó que serían como Silo en aquel tiempo. Dice que Silo representaba un día infame para Judá y llevaba una connotación de vergüenza que nadie deseaba revivir. Dios le aseguró a Judá que si no se encomendaba algo similar, les ocurriría. Aún así, Judá no se arrepintió. Dice que renovó el pacto con Judá. Este fue un tiempo maravilloso. Los comentaristas dicen que esto tuvo que haber sido o apunta hacia el evento cuando Josías fue rey. Cuando en el tiempo de Josías fue uno de los reyes más pequeños. Empezó a la edad de 8 años, hermanos. ¿Se imagina un niño de 8 años reinando en toda esta nación? Pero ahora en nuestro tiempo decimos: ay, está chiquito, él ni siquiera puede alabar a Dios porque está chiquito, no entiende todavía. Este fue un rey. Niños, no hay excusa para no servir a Dios. No hay excusa para decir: yo estoy chiquito, yo no puedo, no conozco ni entiendo. Este niño de 8 años fue un rey, y dicen que fue uno de los mejores reyes. Que no hubo un rey después de él o antes que amara a Dios de tal forma como lo hizo Josías. En el tiempo de Josías hizo cambios grandes. Dice que derribó las estatuas de acera, los lugares altos donde quemaban sacrificios a los ídolos, mató a los sacerdotes que hacían todas estas cosas, restauró todas las cosas. Y en el tiempo de Josías, ¿sabe qué hizo? Algo que no había pasado en tantos años y en tantas generaciones. Dice que Josías hizo que se celebrara una vez más la Pascua. Y la Pascua se había dejado de celebrar en todo el tiempo de los reyes y en todo el tiempo de los jueces. ¿Se imagina de qué tiempo estamos hablando? Y Josías hizo eso. Hizo que su pueblo de Dios celebrara una vez más la Pascua. Así que ahí, cuando se habla de renovó el pacto con Judá, se entiende que apunta a ese tiempo del rey cuando fue Josías. Dios ofreció salvarlos si guardaban el día de reposo. Es decir, les dijo: ok, quiero que hagan esto, obedézcanme en esto. Y si ustedes lo hacen, yo los perdonaré. Y ellos no lo hicieron. Aún así, no se arrepintieron. Trajo guerra y devastación. ¿Alguna vez el Señor ha intentado llamarnos al arrepentimiento? ¿Y cuál ha sido nuestra actitud? Cuando el Señor nos redarguye, cuando el Señor nos dice: Maite, deja de hacer, o Maite, empieza a hacer. Quiero que hagas esto y quiero que dejes de hacer esto. ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor nos habla? ¿Y cómo es que yo sé, hermano, que el Señor me habla? El Señor nos habla de diferentes formas. El Señor te habla redarguyéndote en tu interior. Empieza a quebrantarte, empieza a redarguir y hacerte sentir en tu interior que estás haciendo algo que le desagrada, que estás haciendo algo que contrista al Espíritu Santo. El Señor nos habla a través de la palabra, cuando lees la palabra. El Señor nos habla a través del mensaje en la iglesia. El Señor nos habla aún a través de sueños. El Señor nos habla de diferentes formas. A través de otra persona, cuando se acerca a un hermano y te da unas palabras y tú lo sientes dentro de tu corazón. El Señor está hablando en tu vida. No estés pensando que vas a ver a un ángel que viene así con sus alitas y va a bajar y te va a hablar. Hermana, a mí nunca el Señor me ha hablado. Sí, el Señor te ha hablado de diferentes formas. ¿Sabe que Hebreo dice que en aquel tiempo, ahora en este tiempo Dios nos ha hablado, dice, a través del Hijo? Antes Dios ha
muchas maneras, pero Hebreos dice, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo dejó a un consolador con nosotros, para que Él nos guíe a toda verdad. Y ese es el Espíritu Santo, el que nos habla constantemente, el que nos guía, el que quiere atraernos a Cristo Jesús, a que caminemos en su verdad. Así que, ¿cuál ha sido nuestra actitud cuando el Señor nos habla? Bueno, vamos a ver. Miren la pequeña cronología del ministerio de Jeremías. Esta raya que miran aquí se trató de todo el ministerio de Jeremías. Cuando yo les decía hace un momento que hubo 5 reyes durante el tiempo que él estuvo profetizando, estoy hablando del rey Josías, del que acabo de hablarles, el que hizo cosas buenas. Cuando él muere, queda su hijo, ya no sirve, ya queda su hijo Joacás. A él lo quita el emperador de Egipto, porque viene Egipto y quita a Joás y pone a Joacim, para que así Joacim se sometiera a lo que él quisiera, y lo pone como rey ahí. Joacim hizo lo malo delante de Dios, y Joacim era hijo de Josías. Tanto Joacás, Joacim y Sedequías, estos 3 eran hijos de Josías, y Joaquín era hijo de Joacim. Así que Joaquín era nieto de Josías. Estos 5 reyes gobernaron mientras estaba y duró el ministerio de Jeremías. Todos estos hicieron lo malo delante de Dios. Por eso el pueblo nunca se arrepintió. ¿Y qué es lo que sucedió entonces? Llegó lo que Jeremías tanto profetizó y les advirtió y les decía que se arrepintieran porque venía juicio de parte de Dios. ¿Cuál era ese juicio? Que iban a ser cautivos y que su ciudad iba a ser quemada, destruida, el templo, las murallas, las casas, todo iba a ser quemado a fuego. Y aún así el pueblo, oyendo eso, no se arrepintió. El Señor nos habla a nosotros una y otra vez: arrepentidos y convertidos. ¿Y nosotros qué hacemos? Saben que el pueblo ya se había adaptado a todo lo que había afuera, a todo lo del mundo a su alrededor, que ya la conciencia estaba cauterizada, ya no se incomodaban, ya no les molestaba, ni siquiera si venía Jeremías y les decía: oigan, van a ser cautivos. Tampoco eso ya no les preocupaba. Y a veces nos ambientamos al mundo, hermanos, nos ambientamos a lo que pasa a nuestro exterior, que la conciencia se empieza a cauterizar y ya no nos incomoda. Ay, sí, yo ahorita no voy a la iglesia, es que me invitaron acá a un baile, yo voy a ir, pero no es malo, el otro domingo yo voy. No es malo, yo no voy a hacer cosas malas, es que porque voy a ir por esto, porque fulano, sutano, y ya no nos duele el que no voy a ir a alabar a Dios, ya no nos duele. Optamos por otras cosas y dejamos y damos la espalda a Dios. Este es un ejemplo. No estoy diciendo que usted no puede ir a ningún evento, a una fiesta ni nada de eso. Yo no sé qué tipo de fiestas eran aquellas, pero a veces nos involucramos con las cosas del mundo y nos deja de molestar. Y nos empezamos a acomodar cada vez más. Y ya no nos molesta. Y ya sentimos que no es malo, aunque estemos contristando al Espíritu Santo. Es que yo voy a ir porque es mi mejor amiga, pero ahí hubo de todo en esa fiesta. Sí, pero yo no hice nada malo, pero participaste de esa fiesta. Y eso contrista al Espíritu Santo. Por eso es que Dios le decía: oye, aquellos a sus ídolos les son leales y nunca le dan la espalda a ellos. Pregúntele a un católico. Pregúntele si se va a perder la fiesta de no sé qué, la celebración de no sé cuánto y de todas las vírgenes habidas y por haber, y no le dan la espalda.
a sus ídolos y son leales y hablan de ellos como que si fueran vivos, como que si tuvieran poder. Pero nosotros de nuestro Dios que es poderoso no podemos hablar de la misma forma cuando deberíamos de hablar de Él, porque Él es el Todopoderoso, con libertad, con autoridad. Él vive, Él es poderoso, Él es el único Dios verdadero. Pero ¿qué hacemos nosotros? El pueblo de Judá le daba la espalda a Dios. Y Dios le decía, mira aquellos, eso que son ídolos, que no son dioses, no tienen vida. Y ustedes dejan el agua viva para ir a buscar los pozos, las cisternas secas que no tienen agua. Esta era la reprensión para el pueblo de Judá. El Señor nos llama a nosotros que tomemos una acción, que aquellas cosas que tú sabes que están contristando al Espíritu Santo, las dejes de hacer y que te des la vuelta y que te vuelvas a Él y que le digas, Señor, aquí estoy, quiero dejar esto que te contrista. Yo quiero amarte, yo quiero obedecerte, yo quiero buscarte, yo quiero agradarte, yo no quiero más contristarte. Ese es el llamado del Señor para nosotros hoy en día. Que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Porque lo que Él está buscando, hermanos, no es juicio para nosotros. Todo lo contrario. Que vivamos con Él para siempre. Amén. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso es el llamamiento, la exhortación, el buscar que su pueblo se acerque a Él, porque no quiere que ninguno de nosotros perezca. ¿Cuál es la respuesta que nosotros vamos a dar a nuestro Dios? Cuando entra Sedequías, fíjense bien, en el tiempo de Joacim, entró Nabucodonosor, siendo rey en Judá, Joacim. Y entonces él empieza y llega allá y empieza a cautivar a Judá. Y empieza a echar viajes de la gente de Judá, llevárselas a Babilonia. Y los hace cautivos. Entra Sedequías, porque cuando estuvo Joacim, se lo llevan a Joacim y a toda su casa. Oigan bien, se lo llevan a Joacim y a toda su casa, sus mujeres, a sus hijos, a sus príncipes, a toda su gente, se los llevan cautivos. Y entonces él, cuando se va, queda su hijo, que fue nieto de Josías, queda como rey, pero duró nada más como 3 meses. Vino Nabucodonosor y pone a Sedequías como rey. Es decir, yo te pongo y tú me vas a obedecer a mí y tú me gobiernas aquí en Judá. Y mientras están pasando los años, ellos se están llevando cautivos. Acuérdense que la cautividad de Babilonia, la cautividad de Judá, fueron 3 viajes que llevaron cautivos para Babilonia. Cada uno, pues pasaron años entre medio de cada viaje. Cuando está Sedequías, y ahí es donde yo quiero ahora sí que vayamos a Jeremías. Jeremías, en el capítulo 34. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemaré con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás.
Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán, diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Así que ahora ya había llegado el juicio que se le había dicho a Judá. Estando o siendo Sedequías rey. Acuérdense que Sedequías también hizo todo lo malo delante de Dios y llevó al pueblo a también hacer lo malo delante de Dios. Cuando llega este tiempo de la cautividad, el Señor le advierte a través de Jeremías que ellos iban a ser cautivos. Ya no hay opción, ya no hay vuelta atrás, ya está Babilonia ahí. Babilonia llegó y sitió la ciudad. ¿Saben? Cuando una ciudad, se dice en la Biblia, que fue sitiada, es porque la rodean y ya no hay entrada ni salida, ya no pueden ir a buscar más víveres. Con los que están ahí, si tienen agua, si tienen pan, si tienen comida, lo que hay adentro, con eso están sobreviviendo. Pero resulta que eso no puede durar para siempre. Entonces los que vienen y sitian una ciudad están esperando, se van a rendir, porque si no se van a morir de hambre. O si les cortan el agua, se van a rendir porque ya no van a tener más agua. Así que Babilonia había sitiado la ciudad. Y entonces Sedequías se le dijo: tú vas a ser llevado a Babilonia. Ya no hay vuelta atrás. O sea, ríndete. Ríndete y obedece al gobierno de Babilonia. Pero él no quiso. Él no obedeció. Cuando está bajo esta presión y este sufrimiento, oiga bien, ¿sabe qué hicieron? Ellos decidieron, acuérdense que en aquel tiempo ellos tenían siervos y siervas o esclavos. ¿Saben cómo es que llegaba esta gente a ser esclavos de ellos mismos? Entre ellos mismos, porque se decía desde la ley de Moisés, las leyes civiles que se le enseñó al pueblo, cuando alguien tenía una deuda con otra persona, si no la podía pagar, si era muy pobre y no podía saldar la deuda, ellos podían ir y vender su libertad. Es decir, sabe que te debo $100,000 y de plano no puedo pagártelo, pero yo voy a servirte a ti, voy a ser tu siervo hasta que yo salte mi deuda. Pero la ley decía que a estos que eran tomados como siervos, podían tenerlos como siervos hasta nada más 7 años, 6 años, y al 7º año los tenían que dejar libres de deudas también. Entonces, lo que estaba pasando con el pueblo, que ellos no estaban obedeciendo esa ley. Así que ellos tenían por quién sabe cuánto tiempo a estos siervos y siervas como esclavizados. Es decir, que estaban abusando y estaban desagradando a Dios porque no estaban obedeciendo esa ley. ¿Saben qué hicieron en el tiempo que estaban siendo sitiados? Dice que el rey Sedequías hizo pacto con el pueblo. Oiga bien. Y dijeron: soltemos y dejemos libres a todos los siervos y siervas, a todos los esclavos. Démosle la libertad. ¿Por qué? Porque estaban desesperados por lo que estaba pasando. Y aquello les vino y les redarguyó y dijeron: oiga, hagamos pacto, dejemos libres a todos, ya no haya más esclavos entre nosotros. Y dice que hicieron pacto y dejaron libres a todos los siervos. Pero resulta que mientras Sedequías tiene sitiada Jerusalén, viene Egipto y viene a atacar. Babilonia deja por un momento la situación con Jerusalén y se van para pelear, contrarrestar contra Egipto. Y entonces, oiga bien, el pueblo de Judá pensaron que ya la habían logrado. Y dijeron: oh, ya estuvo, ya la hicimos, ya se fueron, se retiró el enemigo,
mientras estamos en desesperación, en gran necesidad, en gran aprieto, en gran dolor, venimos a Dios y queremos obedecerle. Y aún a veces prometemos a Dios: Señor, si tú me contestas, yo te voy a servir. Señor, si tú haces esto, yo te prometo que yo voy a hacer así. Pero cuando pasa la gran desesperación y viene otra vez la bonanza, ¿qué hacemos? Dejamos la promesa. Dice que Dios le desagradó tanto y dice: ustedes han profanado mi nombre al hacer esto. Les dijo al pueblo por haber hecho lo que hicieron. Era como una burla. Era como: oh, ahorita hacemos pacto contigo porque estamos en esta necesidad, estamos conmovidos y estamos desesperados, dolidos, en necesidad, sufriendo. Y creo que ya es lo último que estoy viviendo. Y entonces ellos vinieron y hicieron una buena obra, aparentemente. Saben que los comentaristas, leyendo los comentaristas dicen que es muy posible que esto, oiga bien, que esto lo hicieron porque en el tiempo del que estaba siendo sitiado, no podían ir a trabajar. Así que no había trabajo para los esclavos. Y no querían cargar con esa responsabilidad de estarlos alimentando. Y dijeron: oye, van a servir más si se van a la guerra a pelear contra Babilonia, que los tengamos aquí como esclavos. Estos son comentaristas, los comentarios que uno lee en las escrituras, en las Biblias de estudio, un comentario, y uno encuentra este tipo de comentarios. Que era posible que esto fue la razón que estaba detrás de toda esta supuesta buena obra. ¿Por qué? Porque una vez que se fue el enemigo, oh, ahora sí los necesitamos otra vez, vamos de nuevo y los vamos a esclavizar otra vez. Y a Dios le desagradó mucho eso. Y entonces les advirtió y les dijo: y si usted sigue leyendo, oigan, si usted sigue leyendo ahí de donde leímos, capítulo 34, del 8 para adelante, empieza a hablarles de lo que va a hacer. Y dicen ellos: yo voy a hacer regresar a Babilonia aquí, y toda tu ciudad va a ser quemada a fuego. Y empieza a decirle todo lo que va a pasar. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar inmediatamente. Eso pasó. Babilonia regresa después de que va y peleó con Egipto, calmó la guerra ya, regresa, y entonces empieza a suceder todo lo que Dios les dijo aquí en los últimos versos del capítulo 34. Y llegó el juicio de parte de Dios para Judá. Y fueron cautivos. Y sufrieron no solamente un año. ¿Cuántos años fueron? Un cautiverio de 70 años. Y Jeremías seguía profetizando. Jeremías fue testigo de todo eso. Cuando los egipcios vinieron a atacar a Babilonia, dice: entonces ellos tienen que ir a pelear a Egipto y se retira de sitiar a Jerusalén temporalmente. Cuando la situación difícil aparentemente se estabilizó, los judíos volvieron a esclavizar a sus siervos que ellos allá habían dejado libres. La ciencia ya no me puede ayudar, busco y prometo a Dios mientras me ayuda. Todos me han dejado y me siento solo, no tengo más salida, entonces busco y prometo a Dios que me ayude. ¿Qué pasa cuando tengo estabilidad? ¿Sigo buscando a Dios? ¿Le sigo amando? ¿Le sigo adorando? ¿Sirviendo? ¿O acaso prometimos y nos olvidamos de las promesas hechas a Dios? ¿O nada más fue cuando necesitábamos, pero cuando ya no lo necesitábamos, ahora sí yo puedo volver a mi vida normal, a la comodidad, porque ya no hay mucha necesidad, porque ahorita estoy tranquilo? Dios nos exhorta hoy a nosotros, hermanos, que seamos fieles a Él, que le amemos, que le sirvamos en toda circunstancia, que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él y que seamos obedientes. De todas esas cosas que nosotros sabemos que debemos de dejar, o de todas aquellas cosas que nosotros sabemos que debemos de hacer porque no las estamos haciendo. Sin arrepentimiento no hay obediencia, pero sí hay consecuencia. Sin arrepentimiento no podemos obedecer, pero sí nos va a traer las consecuencias, y esas no las vamos a poder
Judá no pudo evitar las consecuencias. Llegó el juicio a Judá, el juicio del que Dios quería librarles a través de las tantas y tantas advertencias de Jeremías, y el pueblo no se arrepintió, y llegó la destrucción a la ciudad y fueron cautivos. ¿Cuáles son esas cosas que el Espíritu Santo nos redarguye a dejar o cambiar o soltar? Debe de haber arrepentimiento. ¿Y cuáles aquellas cosas que no estamos haciendo y el Espíritu Santo nos insta que debemos de hacer? Debe de haber obediencia. Fíjense algo muy bonito que sucedió aquí. La obediencia, la fidelidad de los recaditas que agradó a Dios. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 35. Fíjense lo que sucedió aquí. Dice que este pueblo, oigan, era de una tribu. Este pueblo no era un pueblo judío. Los recaditas, se dice que estos son descendientes, ¿se acuerdan del suegro de Moisés? De Jetro. Y de esa línea vienen los recaditas. Aunque no eran judíos, era una tribu que obedecía las leyes de Dios. Así que de ahí es donde viene el grupo de los recaditas. Dice que Dios le dijo a Moisés, el Señor le dice, perdón, a Jeremías le dice, ve y tráeme a los recaditas. Tráelos aquí al aposento. Y quiero que tú les sirvas a todos copas de vino. A todos. Y darles de beber vino. Así que Jeremías va y trae a todos los recaditas. ¿Qué dijimos que ellos no son qué? Judíos. Ellos no son judíos. Pero ellos obedecían las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían sido enseñados por sus padres. Mire lo que dice. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recaditas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales de beber vino. ¿Quién le dijo eso a Jeremías? Pues Jehová que le mandó y le dijo que hiciera eso. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos los hijos y a toda la familia de los recaditas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recaditas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestras moradas, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá. Oiga bien, ahora le está diciendo, ahora vete Jeremías y habla con los varones de Judá. A los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han hecho hasta hoy. No eran judíos. No fue un Dios el que les dio esa ordenanza. ¿Quién fue?
Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar. ¿Saben que cuando leí esto, hace varios días, me parecía ver a un Dios triste, diciendo cuánto les amo, cuánto hago por ustedes. Y ustedes no quieren amarme, no quieren obedecerme. Les he hablado desde temprano, dice, desde temprano y tantas veces, o sea que desde cuánto tiempo nos llama y nos llama y nosotros no obedecemos. Un Dios que dice, miren aquellos no son ni mi pueblo, pero son tan obedientes. Y Dios admiraba esa obediencia de esta gente, que no siendo su pueblo, que no siendo un Dios el que les dio la orden, sino su Padre, fueron tan obedientes y tan leales. Y ustedes dicen, no me habéis obedecido. Y les he hablado desde temprano tantas veces. ¿Qué actitud tú y yo podemos tomar cuando el Señor nos hace este llamado? Cuando Él quisiera que tú y yo fuéramos tan obedientes y tan leales como estos los recalitas. Así que la invitación de nuestro Dios para nosotros es que seamos obedientes, porque Él nos ama y Él quiere que estemos con Él. Busquemos el arrepentimiento y la obediencia antes que sea demasiado tarde y lleguen las consecuencias. Si para el pueblo judío, hermanos, piense esto, ya terminamos. Si para el pueblo judío, hermanos, no se libraron de las consecuencias a causa de su desobediencia, ¿será que tú y yo nos libramos de consecuencias? El llamado del Señor es que le busquemos, que seamos obedientes, que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de lo que sea necesario arrepentirnos antes que sea demasiado tarde. ¿Será que tendremos vida de aquí a una semana? ¿Será que dentro de un mes o en el 2024 mejor me pongo las pilas y empiezo a buscar a Dios en el 2024? ¿Habrá oportunidad en el 2024? ¿Tendré vida dentro de un mes? Si el Señor te dijera a ti hoy, tienes 24 horas de vida, ¿qué harías? ¿Usted ha pensado eso? ¿Qué harías si tú supieras que tienes 24 horas de vida? Son tus últimas 24 horas. ¿No te acercarías a Él? ¿No querrías venir a Él y abrazarlo y decirle, Señor, te amo? Yo quiero estar contigo para siempre. Ponte en pie. Señor, estamos delante de tu presencia.